Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Compliance Matters del Observatorio IE ELECNOR de Culturas de Compliance Sostenibles. Mi nombre es Enrique Aznar, soy el director académico del observatorio. Hoy tenemos el honor de dialogar con don Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes. Llevamos ya algo más de 10 años desde que se implantó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿En qué medida crees que han cambiado las empresas en España desde entonces? Bueno, primero, en el nivel de responsabilidad ya no es una responsabilidad solo de los administradores o de los trabajadores o de las personas que se ocupan en las empresas, sino también de las propias corporaciones en sí mismas, con posibles sanciones, pues, de multa, de cierre de local de negocios, de prohibición de actividades o de no poder recibir subvenciones y ayudas del Estado, y por lo tanto con sanciones propias para las propias corporaciones. En segundo lugar, yo creo que también el aspecto civil ha cambiado enormemente. Hemos pasado de una responsabilidad civil subsidiaria, solo si el que la liaba no tenía capital, pues entonces entraba la empresa a subsidiariamente a sufragar. Ahora no, ahora es que van de la mano y por lo tanto el Estado se puede dirigir a cualquiera de ellos directamente, con lo cual en materia económica ha cambiado enormemente la responsabilidad civil. Y en tercer lugar, hablando de los sujetos y de los seres humanos, ese abogado de empresa antiguo ahora es una persona que asesora a la corporación en todos los campos del derecho, no en los habituales de siempre como eran antes, en recursos humanos, laboral, civil o mercantil, sino ahora también pues en penal, responsabilidad social corporativa, responsabilidad penal de la persona jurídica, y por lo tanto es un abogado más completo, un asesor jurídico, a veces económico, y además pues hasta incluso en penal, porque el penal, a diferencia de lo que fue el antiguo abogado de empresa, es derecho público. Es decir, este no es de pactar, este no es de cumplir contratos o de esquivarlos, ni de negociar. Este es de que si hay una sanción, la tiene que declarar un juez y te vas a ver sentado ante la jurisdicción penal, que tiene sus ritos, sus leyes procesales, y por lo tanto es su manera de llevar adelante las cosas, y eso tiene, y con esto acabo, una implicación nueva y novedosa, y es el miedo y el pánico y el daño que a la reputación le puede hacer que sencillamente, aunque no hayas sido una empresa tramposa, te involucren en un asunto penal tramposo, es decir, en donde digan que tu empresa, tu corporación ha podido cometer algún tipo de delito. ¿Y crees que este nuevo escenario está haciendo que las empresas españolas sean más éticas, se enfoquen más en la sostenibilidad, como has mencionado? Va indefectiblemente a pasar, como pasó pues con los riesgos laborales, que pues no se lo creyeron muchas empresas al principio, unas apostaron más rápido, esas que apostaron más rápido previnieron más rápido y evitaron problemas más rápido, y luego pues otras solo aprendieron cuando veían las barbas de su vecino peligrar, pues entonces es cuando lo aplicaban. Mi sensación de 2010, que es cuando empezó esto, a 2015 no le preocupó a nadie, absolutamente. Gracias a la enorme reforma del Código Penal, incentivando los planes de compliance con eximentes, con atenuantes, es decir, con ventajas a la empresa que cumplía, pues efectivamente se vio un cambio enorme en las grandes empresas. Las grandes corporaciones sí que rápidamente han asumido toda la política de compliance, y ahora el reto está pues en las medianas y en las pequeñas, que son a las que hay que contarles los beneficios que tiene esto, no solo de naturaleza penal, sino incluso internos, ¿no? La propia cultura de la sociedad moderna, la gente no quiere empresas tramposas, la gente por €1 para arriba o €1 para abajo, pues prefiere apostar por las que hacen las cosas bien. La gente, si tiene que elegir una empresa con la que contratar, pues si habla el lenguaje de compliance por el mismo precio parecido, prefiere esa que la empresa de la competencia. La administración ya ha empezado a incentivar a las empresas que tienen compliance y que cumplen con la ética y con la norma, de manera que si tienes que pedir ayudas a Europa para digitalizarte, o si tienes que pedir ayudas a cualquier otra administración para que te den una subvención para poner en marcha una expansión de tu negocio, o si tienes que a nivel empresa particular pedir una póliza
o un crédito, pues claro, la empresa de seguros y la empresa financiera, si saben que tienen compliance, es decir, que haces esfuerzos diarios por evitar delitos, pues entienden que tienes menos riesgo de que se produzca el siniestro en el caso de la empresa de seguros, de que me impagues en el caso del crédito, y por lo tanto, pues al final entran mejor en el mercado estas empresas. Por lo tanto, el compliance se lo creen y les sirve a las empresas que quieren durar. Las empresas tramposillas, las empresas que vamos a hacer 2 negocios y la cerramos, las empresas instrumentales, las empresas de aquí te pillo, aquí te mato. No tienen una gran expectativa de vida, ¿no? Y no usan el compliance, lógicamente. Has mencionado la reforma del 2015. Efectivamente, el artículo 31 bis, ¿no?, del Código Penal establece como eximente que exista en la empresa un plan de compliance efectivo. Y la circular de la Fiscalía, la 1/2016, habla de que para que sea efectivo tiene que haber una cultura de compliance. Me gusta más hablar de cultura ética, pero cultura de cumplimiento. Leyendo tu libro, el año pasado publicaste un libro de jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Leyendo tu libro no he visto mucha jurisprudencia que haga referencia a la cultura de la organización. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es por lo que he dicho antes, somos jueces, nos dedicamos al derecho penal, que está muy pautado, es decir, es matemáticas. Si el artículo dice que comete corrupción el que hace esto y lo otro, nos dedicamos a ver si hay esto y lo otro o no, y por lo tanto el término más doctrinal, más importado de la cultura norteamericana, del cumplimiento normativo, nosotros lo ceñimos exclusivamente, prácticamente, al riesgo que se ha denunciado en un juzgado. Es decir, en un juzgado, como yo suelo decir, solo juzgamos hechos, nunca juzgamos personalidades. Usted puede ser una bellísima persona, pero si ha tenido un mal día y ha pegado, nosotros no vamos a juzgar su personalidad, ni su trayectoria, ni su vida, ni sus comportamientos en general, sino lo malo de ese día. Es lo malo del penal, que no valora las trayectorias conjuntas, sino exclusivamente los hechos que se están denunciando. ¿No serviría como un atenuante, entonces, el ser un buen ciudadano corporativo? Sí que sirve si digamos, dentro de los elementos propios de la exención, el que se ha esforzado en poner obstáculos a que los directivos y los trabajadores de la empresa la líen, y por un error pequeño o por una cuestión menor no ha llegado a la perfección, sí que se valora como un atenuante, pero nunca como una eximente, lo cual tampoco es que sea estrictamente grave, porque estamos hablando de un mundillo en el que dices, escribí un libro en la pandemia en que me estudié todas las sentencias que en 10 años han puesto todos los juzgados y tribunales de España, porque no llegaban a 500. Son muy pocas. Dirá quien nos está escuchando, 500 son muchas. Para 10 años, la cantidad de asuntos penales que hay, que son millones, pues 500 asuntos son muy pocos, es un porcentaje muy poco. Pero es verdad, y aquí es donde quiero hablar bien del compliance, que solo hay 500, porque se ha hecho muy bien la labor preventiva en el seno de las empresas por parte de los compliance officers, los despachos y los asesores de esas empresas, que incluso muchas veces no son a tiempo total, sino que si es una pequeña empresilla, pues oye, de vez en cuando le compro 4 horas a un despacho, me hace una consultoría, me saca de un lío, tengo ahora que investigar una cosa muy concreta, pues estos que saben investigar, que me echen una mano, les doy una cantidad y me sacan del problema, y en los demás momentos no necesito tener una persona constantemente, como sí que las tienen las grandes estructuras, empresas, las grandes internacionales. Sí, sí. Ahí querría incidir un poco, ¿no? Porque efectivamente, bueno, leyendo cifras esta mañana, más del 99%, creo que era el 99,8% del tejido empresarial español son pymes. Claro. Entonces decimos, bueno, ¿qué pueden hacer? Obviamente las pymes no tienen los mismos recursos que la gran empresa. ¿Qué pueden hacer las pymes para suplir esa falta de recursos? ¿Te ocurre alguna...? Sí, hay un truco que no lo dice el Código Penal, pero indirectamente quienes hemos escrito sobre eso decimos qué pena que no lo haya dicho, porque es la solución, es externalizar servicios. Obviamente, una empresa con 3 trabajadores, una farmacia, pues que tiene una licenciada y dos mancebas, pues no va a decir que voy a comprarme un compliance officer o voy a tener un asesor constante para estas cuestiones del cumplimiento normativo penal. Primero, porque hemos dicho que 500 asuntos en un mar de millones es un porcentaje muy pequeño. Por tanto, las empresas españolas no delinquen en un porcentaje muy, muy pequeño, y por lo tanto, invertir en una cuestión que no proporcionalmente no va a ser rentable, pues no.
pero sí que es rentable preparar políticas de cumplimiento normativo. Pues cuando me decías antes, no habláis los jueces de ética corporativa, no, hablamos de políticas y decimos, a ver, enséñeme su mapa de riesgos, enséñeme sus canales de denuncias, enséñeme su protocolo de investigaciones internas. Hablando de las pequeñas, cuando tengamos una situación rara, rápidamente a un asesor, rápidamente a un compliance, a un despacho de economistas o de abogados que tengan formación en esta materia, porque el penal es, como hemos dicho, es singular, es distinto, es derecho público, no tiene nada que ver con el derecho contractual, con el derecho mercantil al que muchas empresas están acostumbradas, porque es lo que hacen todos los días. Es una cosa rara y, aunque sea pequeña, si te toca o te acercas, nada mejor que acudir a un profesional que te marque las pautas, que te dé la prudencia o que te diga, oye, como esto se va a empeorar, vamos a ir haciendo políticas de compliance que contrarresten en lo que podamos, de manera que si tienes la desgracia de que caes algún día en esos 500 asuntos que en 10 años caen las empresas, pues que el juez no te ponga las sanciones máximas, no afecte a tu capacidad de seguir como empresa, porque a veces, pues desgraciadamente, algunas empresas caen en penal y tienen que cerrar. O las cierra el juez o tienen que cerrar porque el mal reputacional no le hace aguantar. Lo comentaré como anécdota, que en un asunto de corrupción que llevé con una multinacional francesa muy importante, vinculada al mundo de la energía, cuando se la involucró presuntamente en temas de corrupción con políticos, pues para conseguir contratos de aquella forma, el abogado en confianza me dijo, desde que estamos involucrados en un asunto en un juzgado, nadie quiere contratar con nosotros. Y yo le decía, pues qué injusto, porque imagínese que le absolvemos, que usted tiene presunción de inocencia y que no hay prueba o que no es verdad la hipótesis que estamos trabajando. Perdería usted mucho y decir, ya, pero la gente tiene miedo. Lo que pasó con Arthur Andersen, ¿no? Que desapareció a pesar de la sentencia exculpatoria, ¿no? Sí. Por eso un poco... me has preguntado cuál es el truco, ir rápidamente a un profesional. Es como la medicina, cuando tienes unos síntomas, no te automediques, vete al profesional rápidamente. Hay casos que se hubieran evitado. Si al final por lo menos acortas los plazos, por lo menos llegas a arreglos con la fiscalía o consigues que las consecuencias pues puedan ser menores, ¿no? Y por lo tanto, salvo aquel que no le interese continuar con el negocio, los que tienen interés de que la empresa pase a la familia, al hijo, pues sí que ir a un profesional rápido es el único truco. Y respecto a si el órgano debe ser interno o externo, ¿tienes alguna predilección, alguna preferencia? Vamos a ser neutrales y jueces, ¿no? Sí. Es decir, tiene cosas buenas el órgano interno y tiene cosas buenas el externo. O sea, a mí me parece que lo mixto, si se puede, depende del tamaño de la empresa, será lo mejor. ¿Qué es lo bueno del interno? Que conoce el negocio, porque muchas veces, claro, el asesor tuyo sabe mucho de derecho mercantil, de derecho laboral, que si la directiva whistleblowing, que si la reforma del Código Penal, no conoce la empresa, ¿no? Pero no conoce, oye, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué fin social tenemos? ¿Qué tipo de contratos hacemos? Cuando dices que hay camiones que traen mercancía, ¿qué mercancía? ¿Nos pueden ahí meter droga? ¿Nos pueden meter en problemas? No lo conoce tanto como el interno. Mientras que el externo tiene una ventaja enorme, aparte de estar al día y conocer los grandes términos y no solamente los términos sectoriales, tiene la ventaja de la distancia en un país de pymes, como te he dicho, y un país de empresas familiares, en las que, hombre, como yo he visto en empresas medianas, poner de compliance officer al hijo, con todos los respetos, o a alguien vinculado al núcleo familiar del negocio, cuando surgen conflictos de intereses, cuando también surgen problemas que minoran las líneas de defensa, que igual si has cogido un externo, pues no te ocurre. El externo es más frío, pero a veces la frialdad y el no contacto directo con el problema es la manera de darte una solución rápida a una cosa en la que tú ya te estás moviendo con otros móviles más, más emocionales y tal, que te impiden defenderte debidamente. Es verdad que siempre somos muy malos autodefendiéndonos. Por mucho derecho que sepamos, igual es mejor que ante un problema cojamos a un compañero que sabe, que entiende, oye, hazlo tú, me pongo en tus manos, porque lo vas a ver con mayor frialdad y me vas a... Siempre que efectivamente el compliance officer o el asesor
que esta es otra cuestión que también tenemos que remarcar en estos foros, tenga la suficiente contundencia y fuerza para no decir lo que quieren oír los que mandan, sino decir lo que tienen que decir. Yo siempre digo, el compliance officer es como ese romano que se ponía detrás del César y iba en los desfiles a medio metro diciéndole: César, te recuerdo que eres mortal. César estaba ahí un poco el hombre recibiendo los aplausos de todo el pueblo porque acababa de ganar una batalla y sin embargo tenía una persona detrás diciéndole: esto soy, mañana pueden pasar otras cosas, no te lo creas, estoico, ¿no? No te crezcas, ¿no? Y ese es el compliance officer. Una persona que muchas veces me dicen ellos: es que siempre somos los malos, ¿no? Es que siempre estamos con... No, estás arreglando problemas. Y evidentemente, si no te llaman es porque no hay problemas, lo estás haciendo bien, porque estás metiendo cultura, estás haciendo políticas que calan como el sirimiri en la compañía, y a los 2 años dices: joder, hemos elevado el nivel de defensa, es un escudo que vamos creciendo todos los días con trocitos, y llega un momento y dices: llevamos 3 años haciendo políticas en función del dinero y de lo que hemos podido, de una asesoría hoy, mañana me ha ayudado una persona a montar un canal de denuncias, otro me lo ha encriptado, el otro me ha metido política de protección de datos, y ahora tengo un canal de denuncias súper robusto, que funciona de maravilla, que cuando de vez en cuando me informan de cosas peligrosas, hablo con el asesor y me ayuda a resolverlo, y no hemos tenido ningún problema. En definitiva, el compliance es el árbitro que deja jugar a quienes verdaderamente son los protagonistas, que son los empresarios y los trabajadores, claro. ¿Y tú crees que la expresión ética de los negocios es un oxímoron? Hay gente que lo vende como una moda. Sí, hay otra gente que dice: toda la vida las empresas han tenido normativa y la han tenido que cumplir. ¿Qué es esto de novedoso, esto del cumplimiento normativo, ¿no? La historia dice que en la década de los 80 en Estados Unidos pues aparece una figura que era la responsabilidad social corporativa, en la que se le dice a los empresarios: oye, por razones, ya no basta en el siglo XX, casi XXI, no basta que hagáis negocios y que ganéis todo lo que podáis y queráis. Hay que dedicar un pequeño porcentaje de la actividad que hacéis al bien social, ¿no? Esto que parecía que solo se dedicaba el Estado a eso, al final se traslada en parte a las corporaciones, y por lo tanto por ahí entra otras consideraciones que ya sí que se acercan a cuestiones más éticas. Dicho de otra forma, alguien en Estados Unidos consiguió convencer a los legisladores que no se puede conseguir dinero a cualquier precio, que ganar dinero está muy bien, pero tiene que tener algún límite. El límite siempre es la ley, y nosotros en Europa, que somos pues un poco más normativos y más reguladores que en Estados Unidos, que son más liberales, pues lo hemos traducido a... y además te vamos a poner 27 delitos que no puedes cometer, porque si los cometes o se cometen en torno a ti o a tu empresa, produciéndote algún beneficio directo o indirecto, además de responder el que lo haya hecho, los que lo hayan hecho, además también va a responder la corporación. Fíjate que eso funciona muy bien en países como Estados Unidos y en países en donde hay sociedades de capital, donde, como en España, no tenemos muchas sociedades de capital porque hay mucho autónomo, mucha unipersonal, mucha empresa pequeñita y familiar, etcétera, etcétera. No lo entienden muchos empresarios. Dicen: pero si el capital soy yo, pero si la actividad soy yo, pero si la gestión soy yo, luego los intereses de qué terceros estás defendiendo, de 2 trabajadores que tengo, pero si es que tengo 2, si es que mi negocio es un bar y hay 2 turnos de camareros, no tengo más. Es decir, entonces en esos pequeños entornos es donde el tema de la ética suena a qué me quieren imponer, ¿no? Y sin embargo, y como resumen a esos 10 años de responsabilidad penal personal jurídica en que he estudiado los 500 asuntos, claro que hay IBEX y claro que hay empresas grandes que están en boca de todos, que se han tenido que sentar en el banquillo, pero no sabes la cantidad de pequeñas empresas en el mundo inmobiliario, en el mundo de los negocios y transacciones comerciales, que pues les han abierto un procedimiento porque no pagan impuestos, porque estafan, porque han escondido una cosa para que no cobren los acreedores y les han metido un alzamiento de bienes, una insolvencia punible, o les han pillado de contrabando vendiendo productos que no han tributado, etcétera, y por lo tanto esto acaba llegando a todas. No sé si la ética, pero desde luego el palo y la zanahoria del derecho penal, pues sí que ha llegado. Y hemos hablado un poco de la zanahoria, que es el compliance, en donde efectivamente un juez no puede ser indolente de ver que has intentado
durante 4 o 5 años implementar todas estas medidas, los códigos éticos, las políticas de no discriminación dentro de la propia empresa, los canales de denuncias para enterarte de las irregularidades y no pasar ahí, no quiero saber si pasan cosas raras allá cada cual, las investigaciones internas, las auditorías internas y externas, el propio mapeo de riesgos, establecer no solo un estudio de los riesgos, sino qué controles podrán minorar, evitar, reducir, eliminar incluso los propios riesgos, y ver que cada año estás poniendo más políticas que, mira, ya no es fácil blanquear en mi empresa porque hemos puesto estas 3 medidas. Mira, ya no es fácil que la gente coja dinero de caja y blanquee porque hemos puesto estas otras medidas u obstáculos que también en las pequeñas, pues que igual no tienen tanto miedo a la sanción penal, porque bueno, pues monto otra empresa parecida dentro de 2 años con distinto nombre, pero dedicada a lo mismo, pues hasta para eso hay un artículo en el Código Penal que habla de la sucesión de los antecedentes penales y la sucesión de las responsabilidades cuando haces esa trampa. Está todo previsto, y por lo tanto es un grado en la evolución que hemos pasado, pues de eso, valían todas las cosas en la empresa, allá no vale todo, ahora además es que te hemos puesto 27 líneas rojas que son delictivas incluso, y vete a saber cómo va a seguir evolucionando esto. La evolución de compliance puede que vaya de la empresa privada a la pública. Ahora todo el mundo quiere que también los ayuntamientos, las consejerías, los ministerios, las diputaciones instauren compliance. Como no se ha podido porque no lo deja la ley, bueno, pues les hemos transmitido la transparencia y les hemos transmitido todas esas políticas que se aplican a la empresa también a la administración pública. Y por lo tanto ahora es obligatorio que un ayuntamiento de más de 10.000 habitantes tenga un canal de denuncias, tenga personas que se experticen en estas cuestiones para que no se cometan delitos en las propias corporaciones públicas, y por lo tanto está evolucionando pues hacia una mayor exigencia y mayor rigor. Luego hay gente, desde un punto de vista no jurídico, sino economista, que dice, claro, nos estáis poniendo tantas trabas y tantos costes que nuestro producto al final no es competitivo, ¿no? Y entonces igual en otros países, vamos siempre al de Asia, pues están vendiendo el mismo tornillo que yo, más barato, porque ellos no tienen costes de compliance. Y entonces es cuando tenemos que explicarles que lo barato es caro y que lo no ético a la larga hace que esas corporaciones caigan, porque viven muy al día, mientras que las nuestras, aunque sean un poco más caras, como son más ecológicas, como son más sostenibles, como son más sociales, además de societarias, pues hace que nos preocupemos por los trabajadores, porque la empresa se mantenga, porque la actividad se mantenga, porque no se dañe el medio ambiente, porque no se roben impuestos, porque se sea social, y por lo tanto por €1 más tu tornillo, pues al final igual poco a poco sale a cuenta hacerlo bien hecho. Pues bueno, podríamos pasar horas hablando de esto. Muchas gracias por este día. Ha sido un placer mantener esta conversación. Gracias por compartir tu visión y pues hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos. Muchas gracias. Pues este es el episodio de hoy. Esperamos veros en el próximo episodio. Muchas gracias por vuestra participación. Hasta pronto.